Bueno, A ver ¿qué si ya estamos recomiendas? aquí. Vale, pues nada, estaba presentando, estaba comentando que como el lunes fue el Día de la Salud Mental, vamos a charlar un poquito sobre ella. Entonces, bueno, pues es algo que es un problema que muchas personas sufrimos, sobre todo al inicio de un emprendimiento. Nos arrastran miedos, ataduras, cosas del pasado que nos influyen, un montón de creencias limitantes y en esas primeras etapas, pues al final lo que hace es generarnos ansiedad. Entonces, vamos a dedicar este directo a todas esas personas que o bien están empezando su emprendimiento o han vivido ya esa etapa y saben de lo que estamos hablando. A ver, yo os recomiendo quedaros hasta el final porque Carmen nos va a dar una sorpresita. Entonces, yo me quedaría. Vale, yo os voy a contar mi experiencia, mi primera etapa de emprendimiento, cómo conocí a Carmen y bueno, pues, qué es lo que hicimos para abordar esa ansiedad que generaba bastante malestar en mi vida. Carmen es hipnoterapeuta, es licenciada en psicología, experta en terapia de transformación rápida. Entonces nos va a explicar un poquito en qué consiste este método para ponernos un poquito en situación. Cuéntanos, Carmen. Pues, a ver, Brenda, tú ya lo conoces, pero bueno, eh, para todo el mundo, la RTT, la terapia de transformación rápida, es, a ver, la mente subconsciente es una caja, ¿no? Es como una caja fuerte. Entonces, en ella vamos guardando todas las experiencias, ¿no? Todo lo que aprendemos durante toda la etapa de nuestra, sobre todo nuestra infancia y adolescencia, pero bueno, toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos experiencias, luego ya en nuestra edad adulta, que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Tenemos experiencias que nos hacen reaccionar o nos hacen tener hábitos, ¿verdad? O tener miedos o bloqueos o emociones que no podemos, no sabemos el origen, no sabemos controlarlas y no podemos muchas veces decimos, no sé lo que me pasa. ¿Qué pasa? Que la mente subconsciente lo guarda ahí, como un tesoro, como yo siempre digo, está ahí como un tesoro. ¿Qué pasa? Que con la voluntad, únicamente con la fuerza de voluntad, es muy difícil romper esas cadenas de hábito, esas cadenas de pensamiento. ¿Por qué? Porque es como una programación que ha estado hecha ahí durante años. Entonces necesitamos ir más allá. ¿Qué hacemos? Pues vamos a una relajación profunda, ¿no? A una relajación donde llegamos a un estado de dejarnos llevar y entonces llegamos al origen de ese miedo, de esa falta de confianza, de ese bloqueo, de esa creencia, y ahí es donde podemos transformarlo, en ese momento, cuando llegamos a ese origen, a esa raíz, donde todo ocurrió, ¿no? Donde todo se recogió y se interpretó. Eso sería, bueno, claro. Entonces allí, una vez que llegamos, lo podemos transformar y podemos plantar, ¿no? Podríamos decirlo así, podríamos plantar las creencias que son tuyas realmente, que realmente te pertenecen a ti, que no pertenecen a nadie más. ¿Sabes? No la interpretación de lo que tú viviste en un momento dado como niña que eras, sino realmente lo que sucede y lo que tú estás viviendo en este momento. Ujú. Eso sería. Efectivamente. Además, eso es lo que tú dices, ya creencias que quizá tú te hayas atribuido, que no son tuyas, que has vivido en tu pasado y que has visto en alguien y les ha reflejado en ti y no son reales. Con eso No es son con lo que me reales. ayudaste a mí, No. por ejemplo. Sí, claro. Y son cosas que Sí, te afectan y no solo te afectan a ti, porque claro, te afectan a ti, afectan a tu entorno, te dejan sin poder avanzar, porque no sabes lo que te está pasando realmente, no tienes el conocimiento en ese momento para poder parar eso, puesto que no sabes el origen. Entonces, pues claro, haces terapias, haces meditaciones, lees libros, ¿no? Como te pasaba a ti, entonces muchísimas cosas, pero no podías parar lo que te estaba pasando, no podías controlarlo, ¿sabes? así es. Entonces, Aparte es claro, eso, lees lo que tú dices, lees de aquí, lees de allá, ves un vídeo, ves algo en YouTube y al final haces un batiburrillo que nada es real, nada te ayuda, no terminas de encontrar ese origen, con lo cual al final necesitas buscar a un profesional.
Es lo que hice Mm, yo. Os voy a contar. Yo, mi experiencia, cuando empecé a emprender, yo tenía muchas ideas, muchas cosas en la cabeza que quería hacer. Todavía estaba sin clientes, pero con un montón de proyectos en mi cabeza, montados, estructurados, pero que no tenía muy claro cómo desarrollarlos. Entonces, ¿eso que me generaba? Pues un montón de frustración, me generaba estar agobiada todo el día, nerviosa. Encima, yo que ya de por sí soy autoexigente, y Carmen lo sabe, pues era, venga, más más presión al carro, claro. Entonces, al final, ¿qué me estaba ocurriendo? Pues que estaba sin foco, que tenía tantas cosas que no sabía hacia dónde dirigirme, estaba triste todo el día, me estaba afectando ya mi vida personal. Entonces, bueno, yo conocí a Carmen en un grupo de mujeres emprendedoras ya hace bastante tiempo y, bueno, pues teníamos un montón de charlas, networking, y ella pues a veces nos decía alguna meditación, nos ayudaba con pues eso, esos días bajos, que yo en esa etapa eran bastantes. Entonces, claro, ya no era solo una meditación de, bueno, pues hoy estoy un poquito baja, venga, con esto me animo. No, era un día, otro día. Entonces, al final se convirtió en una tristeza profunda a lo largo de un periodo un poco largo de tiempo. Entonces, bueno, pues eso, yo sabía que Carmen tenía esa terapia, aunque no la conocía muy bien, y al final, pues un día decidí hablar con ella, la llamé por teléfono, empezamos a hablar y pues me puse en sus manos para quitar todos estos bloqueos, todo lo que me angustiaba y comenzar a disfrutar de mi emprendimiento, que es lo que yo quería realmente, y de mi vida. Entonces, bueno, yo no tenía claro lo que era la hipnosis, no sabía lo que era RTT, esta terapia de transformación rápida, bueno, nos había ella comentado un poquito, pero bueno, pues, lo tenía difuso, la verdad. Entonces, bueno, yo lo único que sabía es que confiaba en Carmen y Carmen me transmitía una tranquilidad y cada vez que ella me proponía o me decía hacer algún tip o algún consejo, alguna meditación, a mí me funcionaba. Entonces yo sabía que esto tenía que ponerle solución. Entonces al final pues me puse en sus manos. Entonces, su terapia sí que es verdad que es totalmente diferente a todo lo que yo he leído, he visto vídeos, he conocido, he estudiado, incluso yo estudio psicopedagogía, entonces también hay una parte de psicología, pero no tiene nada que ver con todas esas teorías obsoletas que yo había estudiado en la carrera. Después de estar trabajando ese corto periodo de tiempo, además, porque es transformación rápida, por tanto, no estás 8 meses trabajándolo, sino que es súper rápido. Para mí fue súper revelador, porque me hizo liberar todas esas cargas que yo tenía del pasado, esa súper mochila que yo llevaba conmigo, que me impedía avanzar y que me impedía ser feliz realmente, ya no solo en mi emprendimiento, sino también en mi vida. Entonces, lo bueno que tiene también la terapia con Carmen es que es totalmente online, con lo cual no hace falta que estés a su lado. Puedes estar pues, en una punta de la geografía, como estamos ahora mismo. La RTT la trabajas igual o mejor. En mi caso, pues yo estaba cómodamente en mi casa, buscas un sitio tranquilo donde puedas estar relajada, tumbada y poder trabajar con ella y guiarte a través de esa meditación profunda, esa relajación, perdón, no meditación profunda, que ella nos va a sí, explicar porque ahora, un poquito mejor. Porque además, como tú bien has dicho, la RTT se trabaja bien desde cualquier punto, ya sea presencial o sea online. De hecho, yo siempre digo que es mejor online, porque cuando tú estás en tu entorno, estás como más cómodo, estás más cómodo realmente. Estás con tu ropa cómoda, estás confortable en tu cama, en tu sofá, porque mejor tumbado. Entonces, te encuentras más en tu ambiente y por lo tanto te relajas más fácilmente. Entonces, yo siempre recomiendo que sea online. De hecho, algunas personas que han hecho el programa conmigo y han trabajado en casa la primera vez, la segunda vez han dicho, no, 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 me voy a casa porque no lo necesito. Entonces, el éxito efectivamente online es igual, incluso más efectivo, diría yo, muchas veces, que presencial, por el hecho de relajarte, sí, es verdad. Así es. Vale, y aunque Entonces, tú y yo sabemos qué temas puedes tratar en RTT, ya no solo es ansiedad del emprendedor, por ejemplo, sino que otros temas, pues no mira, sé, pues te puedo has decir, visto muchas personas, por ejemplo, con la autoestima dañada, eso sí sí, que lo hemos también hablado muchas veces en nuestras
conversaciones hasta tal punto de que pones ciertos límites que a lo mejor no son reales, lo que hablábamos antes. Sí, porque muchas personas, bueno, nos ha pasado, pues a lo mejor la mayoría de la gente que tiene una autoestima, la verdad, dañada por cosas que le pasaron, mucha gente ha podido trabajarlo, pero la mayoría de la gente que acude a mí, y a mí me encanta, porque cuando les veo resplandecer después de la RTT, es como, wow, ¿no? Cuando me mandan esos mensajes de ver personas que no ponen límites o que no son capaces de decir ante, o sea, o que se dicen a sí mismos, mi opinión no importa, no soy importante, no valgo, no tengo valor, ¿sabes? Pues claro, cuando les ves que cambia totalmente su vida, ¿no? Y empiezan a ver que sí que tienen valor, que sí que pueden hacer su trabajo o tener su relación de pareja o estar bien con sus hijos o poner límites, ¿sabes? Donde no los ponían antes. La RTT trata muchos temas. Podemos tratar la seguridad, el pánico, los temores, los miedos. ¿Qué pasa? Que tú, imagínate, una persona, te recuerdo una chica estupenda, bella por dentro, bella por fuera, tenía tenía una capacidad increíble, ¿no? Para crear, ¿no? Era creativa, la creatividad le salía por todos los poros de su piel y le sale. Pero ella era la única persona que no podía verse a sí misma. No Sí, podía eso ver el valor que tenía, no podía verlo, ¿sabes? Ella lo único que podía hacer era llorar. Sentía que no valía nada. Cuando vino a verme, y además vino junto con su madre, estaba totalmente destrozada porque entendía que no valía nada. Ella entendía que no valía nada. No entendía otra cosa. Pero, sin embargo, fíjate que cuando a mí me conocí por referencias, fue como un flash y totalmente convencida para trabajar conmigo. Entonces, resulta que llegamos a ese origen. Y era una cosa que tú dirás, ¿cómo puede ser? Sí. Ella había guardado de pequeña un recuerdo. Y ese recuerdo era que ella era la mayor de sus hermanas. Cuando ella era muy pequeñita y nació su segunda hermana, al principio su papá jugaba siempre con ella cuando venía a trabajar. Pero cuando nació su hermana, su papá dejó de jugar con ella. En ese momento, ella pensó que era María. Fíjate, tú dices, ¿tan pequeñita? Sí, tan pequeñita. ¿Qué pasa? Que eso lo guardas y te acompaña durante toda tu vida. ¿Y tú creces con eso? Porque claro, no diferencia, tu mente subconsciente no diferencia, ah, ya soy adulta, esto ya no me vale, esta creencia. No, no, lo guarda ahí como un tesoro. Entonces a ella le había acompañado. Cuando ella pudo llegar ahí y entenderlo, es cuando pudo cambiar. Y ver quién realmente era, ¿sabes? Porque era fascinante ver su cambio y su transformación, ¿sabes? Ella era la única que no lo veía. Entonces son cosas como esa. La primera que trabajó la RTT fui yo conmigo, ¿sabes? Porque claro, siempre que tienes que vas saber a... desde dentro, ¿no? Cómo funciona. Exactamente, siempre que tal. Entonces, yo ahora mismo no podría, por ejemplo, estar aquí, como estoy hablando tranquilamente, si yo no hubiera trabajado también con la RTT. Y yo, Antes, ya lo sabes. antes hubiera estado pues un manojo de nervios pensando, ay, ¿cómo le voy a decir lo que voy a decir? Pues mira, no, lo que voy a decir está dicho. Si en algún momento pasa algo, pues es una parte de un aprendizaje. Y ya Eso es. está. Exactamente. Antes no hubiera podido. Ahora lo hago con total tranquilidad. Y de eso se trata en la RTT, de que esas creencias que nos están limitando, ¿sabes? Y que no te dejan ser quien tú eres. Por eso cuando yo hablo de la esencia de la persona, me refiero a eso, a quién eres tú realmente. Porque no es algo bonito de las tazas de café. No, 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 no. Ni hablo de un positivismo tonto. Cuando hablo de esas creencias y de esas mochilas o de la esencia, me refiero a quién eres tú de verdad. Porque cuando llegas ahí, llegas a ese origen y ves quién eres tú y ves que eso te ha llevado de alguna manera y se ha creado ahí dentro y lo puedes transformar, eso es una liberación que te cambia la vida, que te cambia la vida. Por eso se llama de transformación. Y rápida. ¿Por qué? ¿Por qué se llama rápida? Porque mientras otro tipo de actuaciones necesitan meses e incluso años, aquí como llegas al origen rápidamente, pues la transformación hace que tu vida cambie desde el primer momento. Ya puedes adquirir los cambios.
Luego siempre será algún consejito, algún tip, como tú bien has dicho. Sí. Mira, Tener en justamente aquí cuenta nos pregunta Ibar en qué consiste la RTT, que lo vas a explicar perfectamente, y cuánto tiempo puede durar. la RTT. Sí, Pues la RTT, mira, es una sesión habitualmente, pero no más de tres. ¿De acuerdo? Para el mismo tema, para el mismo tema. Entonces, ya lo vuelvo a repetir. Una sesión habitualmente, no más de tres. ¿Mm? difícil. Depende. No es lo mismo una persona que lleva una ansiedad acumulada, por ejemplo, de 20 años, ¿m? que una persona que lleva 5 años en un proceso, que una persona que lleva, a lo mejor, y te lo voy a decir así, 30 años. Pues nada, bien. Entonces, depende. Habitualmente es una. Con una sesión, como te pasó a ti, una sesión es, ¿no? Te cambia la vida. Por eso mismo, porque llegaste al origen, vimos qué ocurría, vimos todo eso que yo arrastraba, esas mochilas, ese ejemplo de no valgo nada, bueno, en mi caso era otro tipo de Sí, creencias limitantes totalmente absurdas, voy a decir, porque es lo mismo que acabas de explicar con esta chica, que al final para alguien puede decir, bueno, pues es una tontería, vale, eran celos de su hermana, ya, pero para ti, que lo has vivido, es algo súper para mí lo más importante. humillante, puedo decir, y al final lo que tú dices, lo vas agrandando con otras creencias o con otras vivencias y lo arrastras, que después cuando te lo quitas, es una liberación que vamos, Que empiezas a absoluta. tener, claro, una vida a tu alrededor que ya eres tú. Y eso no quiere decir nunca que la vida vaya a ser lineal, porque la vida nunca es lineal. La vida es así, la vida es fluctúa, Lo la vida aprendes. Mira, siempre, siempre se pone ese ejemplo en el emprendimiento, que es como una montaña rusa, pero totalmente. Además, un día estás aquí, otro día estás abajo, otro día estás por el medio, que bueno, vas tirando, pero por lo menos yo me encontraba siempre ahí, en el socavón, en el hoyo. Entonces, cuando empiezas a subir y un día estás muy a tope, pues porque te ha entrado un cliente o porque, bueno, pues has hecho algo que, pues, no sé, reel que se ha viralizado, por ejemplo, cualquier ejemplo que te pueda dar un subidón, claro, luego vas a volver a bajar inevitablemente. Se te va otro cliente o te ocurre algo que no esperabas o te pasa algo en tu vida que de repente te trastoca los planes. Entonces, no es decir, guau, esto va así, voy súper bien, siempre va a ir bien. No, es aprendo a estar aquí, pero también aprendo a cuando estoy aquí volver a levantarme para subir. Y eso es lo importante. Y eso es efectivamente. lo que creo que el 99,999% de los emprendedores lo vivimos día a día. Ya no te puedo decir, no, no sé, me pasa este mes. No, no, es día a día, porque un rato estás muy bien, pero otro rato te ocurre algo y de repente haces puff. Pues eso es lo importante. Mira, por aquí, uy, tenemos un montón de comentarios. Mira, qué interesante. Mira, nos está diciendo aquí Yolanda, la gestión emocional en el emprendimiento es asignatura obligatoria, tal cual. Efectivamente, yo creo que en cualquier programa que hiciésemos para aprender, ya no solo emprendimiento como tal, cualquier profesión nueva o cualquier profesión digital, me atrevo casi a decir, tendría que ser efectivamente un módulo, vamos, totalmente obligatorio. Totalmente para los emprendedores y para cualquier persona que esté trabajando en cualquier momento, porque ten en cuenta que cualquier cosa afecta a tu vida personal y profesional. O sea, si es personal, afecta también a tu vida profesional, y si es profesional, a tu vida personal. Y esto va unido. Entonces, los emprendedores, por ejemplo, en el caso que yo te he contado de esta chica que no se veía a sí misma el valor y que tenía esa creatividad, a partir de ahí ella había generado, porque yo digo que creatividad tiene muchísima, sale por los poros, es una amante del arte y empezó a generar, a generar. Sin embargo, antes ella no lo veía. Ya, Ella, ella no lo veía. Entonces, a partir de ahí empezó a generar y bueno, hoy día tiene varias páginas y varios sitios en Instagram donde vende todas sus creaciones y bueno, y está en instituciones trabajando y está además estudiando. Entonces, por eso le digo que, claro que sí, el emprendimiento, cuando tú estás emprendiendo, necesitas una confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque además sabes que gestionar las emociones, no nos las enseñan tampoco. No nos no, enseñan en el que no es una asignatura que nos enseñen. No es algo con lo que tú vengas, ¿no? Sino es al revés, algo que tienes que aprender. Por lo menos hasta ahora. Puede ser que en este momento empiecen a cambiar las cosas,
y se empieza a enseñar a gestionar desde pequeñitos, sobre todo si nos enseñaran a gestionar nuestra mente y a cuestionarnos todas esas Importante sería. creencias, tantas creencias que adquirimos automáticamente y que las hacemos nuestras, porque las hacemos nuestras. Hacemos que esas creencias realmente digas tú, ah, no, no, esto me lo creo porque es así. Y nunca, no te lo puedes cuestionar, digo, en el momento en que las vas adquiriendo. Entonces, por eso luego hay que rascar y hay que llegar a la raíz. Pero claro, el emprendimiento necesita eso. El emprendimiento necesita que tú estés segura de ti misma y que afrontes la realidad de la fluctuación con aprendizaje y con la visión de, claro que sí, esto es lo que hay y yo de aquí, aquí soy suficiente. Y de aquí lo único que puedo hacer es mejorar. Y esto Exacto. que he pensado es para aprender. Y tú sabes, como te enseñé, que es muy importante el lenguaje que utilizamos. El lenguaje que utilizamos para hablar con nosotros mismos. El diálogo interior es el Ujú. más importante. Entonces, no es lo mismo cuando estás emprendiendo y decir, oh, no tengo ningún cliente, que decir, bueno, parece ser que voy a ponerme en marcha porque creo que tengo, o voy a generar ideas para tener más clientes. No es lo mismo decir, "Buah, este mes voy de cabeza", que decir, bueno, este mes lo he tenido para recomponerme y buscar nuevas experiencias o nuevos objetivos o nuevas metas. Claro, Perfeccionar ciertos procedimientos que tú tienes internos. o Mira, nos dice mejorar. aquí Elena, por ejemplo, todos los emprendedores deberíamos tener la ayuda de un profesional para aprender esa gestión emocional. Exacto. Es que si ahora mismo yo pregunto, ¿cuántos emprendedores tienen al día el síndrome del impostor, el famoso síndrome del impostor? Vamos, nos arden los comentarios, porque Es es que verdad. nos visita varias veces al día. Entonces, si no sabes decir, venga, quítate, anda, déjame trabajar, o déjame a lo mío, que yo sé lo que estoy haciendo. Fíjate, Ya, el síndrome del impostor también está relacionado con tu confianza claro. y eso viene igualmente. Ese síndrome del impostor viene aprendido. Aprendido, ¿sabes? Aprendido. ¿Por qué? Porque tampoco desde pequeño no te enseñan, ya te sientan en la escuela y no te enseñan a aportar tú, no te Bueno, es enseñan a que eso. yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender, empecé a investigar, ya no solo a prepararme y a formarme, sino a investigar sobre marketing, sobre todo el tema digital, yo oía esto del síndrome del impostor y yo decía, ¿qué será esto? Anda, hombre, si yo sé lo que tengo que hacer y yo conozco los procedimientos o los pasos que tengo que dar, ¿por qué me voy a sentir insegura? Primer cliente, primer día, ¡pum! Síndrome del impostor delante mía y es como, uff, ¿esto cómo se Porque gestiona? te botean, ¿verdad? Y es como, Carmen, ¿qué puedo hacer? Es Sí, verdad. mira, Esto nos da para otra, uy, para para otra tres. charla. Nos dice aquí Carlos, interesante, ya que los emprendedores estamos muy expuestos a diario, efectivamente lo que yo estoy diciendo, muy expuestos a diario y todo nos afecta. Además es que es eso, estás solo, emprendes solo, estás tú solo en una habitación, tienes compañeros alrededor, salvo que te quieras conectar online, pero no es lo mismo de todas maneras. Entonces, al final te lo comes tú. Entonces, como no aprendas a, vale, voy a materializar ese malestar, por ejemplo. ¿No? Pues vale, yo sé que esto nos puede pasar, yo sé que esto me ha pasado en alguna vez, ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante, que no me influya en las decisiones que voy a tomar? Porque ¿cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Vamos, yo ya no tengo toallas que tirar. Madre mía, acuérdate. Muy importante para nuestra salud mental, ¿sabes? En nuestras emociones tener siempre una red de contactos. Tener una red en donde tú Sí, puedas compartir, porque esa red de contactos te hace pertenecer y cuando tú perteneces te hace sentir bien. Porque una de las cosas más importantes para nosotros, como seres humanos, es la conexión con otras personas. tal cual. Y además, si esa persona está en tu mismo punto, por ejemplo, mira, justamente me está escribiendo aquí una de mis pilimili, voy a llamarla, que es Mar Castaño, que empezó conmigo, nos conocimos además en los inicios, más inicios, y siempre me lo dice, mira, justo lo está escribiendo, qué bien, cuánto bien me ha hecho conocerte en mis inicios, qué necesario apoyarnos en este camino tan solitario.
Y es cierto, o sea, yo con Mar, bueno, como contigo, como con Elena, un montón de emprendedoras, yo tenía audios de minutos y minutos todos los días, o llamarnos por teléfono, o llorarnos en plan, ay, me ha pasado esto, ¿cómo soluciono esto? O ese apagafuegos de, por favor, ¿cómo se hacía esto que ahora mismo no me acuerdo? Sí. Y estoy tan nerviosa que ni sé dónde tengo que buscarlo. Pues mira, lo que dice Yolanda, grupo de apoyo. Pues efectivamente, pues es que has Ahora, estado tú, has estado un montón de gente. lo que pasa es que ahora has aprendido que ya, por ejemplo, es muy importante tu diálogo interno. Entonces, cuando tú aprendes que el diálogo interno es tan importante para cómo funciona tu mente y no adquirir esas creencias que te paralizan, es, por ejemplo, ya no dices, ay, qué nerviosa estoy cuando vas a hacer algo, dices, qué emocionada estoy. Es que esto me emociona porque sabes que las Sí, es un palabras reto nuevo. tal y como lo dices, exacto. Si tú te dices, ¿qué emoción tengo? Voy a hacer una entrevista en directo, no es lo mismo que decir, uy, qué nerviosa estoy, porque si estoy muy nerviosa, puedo fallar. No, no, no. Cuando estás emocionada, tu mente se abre y lo recoge, lo acepta y lo hace suyo. Y te prepara para bien. Sin embargo, si tú dices que estás nerviosa, ¿tu cuerpo qué hace? Se Como un flash, tensiona. exactamente. Se Bueno, tensiona, se siente la boca, mm, ¿verdad? Se tensiona la espalda, las manos y empiezas a generar una tensión que te lleva a una ansiedad. te recuerdo Aunque nuestro primer taller. Yo di un taller para este grupo de emprendedoras hace un montón de tiempo ya, en el que les explicaba ciertas cosas de Instagram que habían salido nuevas, y mis primeros 5 minutos eran, hola, soy Brenda, no puedo tal. A los 5 minutos me levanté, me puse de pie y dije, yo tengo que explicar esto porque yo lo conozco, ellas no, y quiero que lo conozcan. Y sí, cuando finalicé, me llamó Carmen por teléfono, acuérdate, y me dijo, oye, pues para ser la primera vez lo has hecho muy bien. Y ahí fue como, ole, me empoderé, vamos. es verdad. Una de las cosas que yo recomiendo es eso que tú has dicho, que cuando Sí. estamos mucho tiempo así, es verdad que a veces también, a mí también me pasa, que se me olvida, pero es muy importante de vez en cuando coger energía, levantarnos y tomar pulso. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque el coger energía de nuevo y empezar otra vez es como, "Venga, ya estoy aquí, vamos". Y lo digo por todos esos emprendedores que están ahí y que están en casa sentados, que hagan esto de vez en cuando. ¿Sabes? Cada cierto tiempo es, venga, voy. Y otra vez. Porque el mover el cuerpo, sabemos que la mente y el cuerpo están íntimamente unidos. Entonces, mover el cuerpo hace que vuelvas a empezar y que no te quedes ahí, sino que otra vez empiezas a generar ideas, otra vez empiezas a generar. ¿No? Así que, un tip. Incluso, exacto, incluso celebrar los éxitos, que ya sabes que yo soy muy de celebrar. No siempre, Ponerse a celebrarlos bailar, saltar. y aprender de los no éxitos. Exacto. Bueno, los no éxitos están ahí, son aprendizaje, ya pasaron. Vamos a la siguiente. Exacto, mira, nos dice aquí Aibar, en una situación de estrés como una presentación o entrevista, ¿cómo me puedo relajar de forma rápida? Pues mira, has llegado Vamos. justo aquí de la cuestión, porque justamente Carmen nos iba a dar 3 tips para aliviar esa ansiedad repentina, perdona, que nos viene en esas situaciones. Así que todo Pues, tuyo, Carmen. a ver, sí, voy a dar 3 tips que se pueden aplicar en cualquier momento y en cualquier situación, y además sin que nadie se dé cuenta. Imagínate que vas ahí, como dice esta persona, en una presentación, una entrevista, o una reunión de trabajo, o incluso como a mí me ha llegado a venir gente que tiene es verdad, tiene una negociación importante que hacer Ujú. y para enfrentarse a eso quiere estar tranquilo y quiere tener la seguridad, ¿no? Pues hay 3 tips importantes. Por Venga, nos ejemplo, preparamos. venga, vale. Una de ellas, no sé si me ves, es abrazarnos de arriba abajo, Ujú. abrazamos nuestros hombros, cerramos los ojos y esto está generando, la caricia está generando que tu mente acepte la relajación. Y esto lo puedes hacer en cualquier sitio. Y así lo haces 20 veces. Las 20 20 veces. veces. Sí. ¿De acuerdo? Vale, entonces si hacemos estos gestos, por ejemplo, pues yo, Eso por es. ejemplo, estoy aquí sola, ¿no? O estoy trabajando todo el día sola, vale, pues de repente me noto, es que además yo lo veo, yo estoy en el ordenador y me acelero tanto que yo noto que me engarroto a veces y digo, madre mía, digo, estoy como, uff, súper acelerada. Entonces, esto lo que hace es que el cortisol, ese que sube por estar Claro, trabajando tan activamente,
baje de golpe. Y la tensión que acumulas, Ujú. ¿verdad? Sí. Es acariciarte simplemente los de aquí del hombro al codo y te vas De acuerdo. acariciando. Sí. ¿No ves? Y te vas. Simplemente este gesto Ujú. ya te hace Sí, sentirte mejor. relajo. Doy fe, doy Sí. fe. Luego, Vale. hay otro que es llenar la boca, salivar, salivar. Vas salivando Ujú. por- porque una de las primeras cosas que te pasa cuando tienes ansiedad es que se te queda la boca seca. Tal cual. Presión. Por lo cual, si tú empiezas a generar saliva, que yo para eso Sí. también, una de las cosas que digo es, haz como que masticas chicle, porque así empiezas a Ujú. salivar. ¿Mm? Eso lo puedes hacer en cualquier sitio. Antes de, ya te lo que te he dicho, antes de una reunión, de un examen, de una entrevista de trabajo, antes, incluso, si tienes que decirle algo a alguien, tienes que Sí, decir antes de algo. presentar una propuesta, por ejemplo, que yo normalmente me ponía muy nerviosa y ahora, pues bueno, pues te llenas de energía y dices, venga, al lío. Una propuesta a un cliente, por ejemplo, ¿no? Ujú. Empiezas. ¿Por qué? Porque como la boca se queda seca cuando tienes ansiedad, al generar esa saliva, ¿tú qué estás haciendo? Diciéndole a tu mente, Y, a tu cuerpo, automáticamente ten en cuenta que estamos unidos. Entonces le estás claro, diciendo, bueno, aquí lo ves, estamos relajados, estamos relajados. eso es. Tu boca vuelve a estar hidratada, estamos relajados. Ujú. Vale, ese no me lo sabía, eso lo pondré en práctica. Bueno, yo lo hago normalmente porque como llevo aparato, estoy todo el día, o sea que no se me seca la boca. Pero cuando me lo quite lo tendré en cuenta. Vale, y uno que me gusta a mí mucho, el último. Este me gusta a mí mucho. Este sí que lo pongo yo muy en práctica porque es verdad que te ayuda, vamos, Mira, a este es liberar. sencillo. Tus palmas de las manos, muy fácil, lo puedes hacer también en cualquier sitio. Sí. Este, así un poquito y respiras profundamente. Vale, Eso, ¿respiras antes de ponerte las manos o cuando te las pones? cuando te las pones. Ujú. Frotas Así, coges inspiración y te pones las manos. y Y sueltas el respiras. aire. Y respiras. Y eso, en el mismo momento, te da una sensación, Sí, ¿no? Sí, una sensación de calma, de paz. calma, sí, Sí. calma, calma, ¿sabes? Sí, además ya sí que lo noto yo, que es verdad que yo sí que tenso mucho, sobre todo la mandíbula, ya sabes, y el cuello sí que me da como un... Además, te da el típico bajón de cuando te relajas de golpe. Sí, Pues sí. este tercer tip es el que a mí me ayuda a esa relajación más profunda. Inmediato. Esto es, son Sí, relajaciones rápidas, inmediatas, es un momentito y que es para esos momentos que tienes, incluso si te ves que vas a entrar a una discusión antes, un segundo, prueba esto, mm, ya, no puedes parar. tal cual. Que te vaya bien. Sí. Pues muchas gracias por estos tips que nos van a ayudar, pero muy mucho a mejorar nuestros estados de ánimo, a bajar esa ansiedad de golpe y que se pueden efectivamente poner en práctica en cualquier sitio sin que sea demasiado descarado o que puedas estar en una esquinita y hacértelo tú en un momento y conseguir ese estado de relajación que necesitas para esa situación concreta. Entonces, bueno, es maravilloso, vamos. Pues es eso. Carmen da además terapia a muchas personas que su primera frase ha sido, "Fua, yo esto no vas a conseguir nada conmigo porque yo no tuve resultados con otras terapias, a mí no me ha funcionado nada. Entonces, ahora que hemos hablado de todo esto, eso me hace pensar en, eso no será algo que además lo traen arrastrando de su infancia, esa creencia que tienen en esa mochila. Pues Claro, seguramente. por eso, porque es verdad, por eso te llevo, por eso con lo que hago es llevarte ahí a la infancia, ¿no? O sea, llevarte a la raíz, al origen, bueno, la infancia, adolescencia, o puede ser un acontecimiento traumático que ha sido en Ujú. tu vida adulta. Entonces, llegamos a ese origen, lo cambiamos. Y luego, pues con los audios, ¿no? Vas oyendo los audios, porque claro, esto también necesita un compromiso por tu parte para que luego que tengas este resultado maravilloso. Exacto. Sí, además Entonces, tienes también un programa, ¿no? El programa Transforma, que esos audios forman parte también de ese programa, ¿no? Sí, la RTT va dentro del programa, van incluidas o sea, va incluida toda la RTT, sí, ahí dentro. Y entonces, con el programa, pues, es aprender también a conocer tu mente
y a, a adquirir estrategias mucho más allá de lo que te han enseñado a lo largo de toda tu vida. Que es Y poco además más de sobre este manera tema. práctica, de manera práctica porque es un programa personalizado y no es un programa de vídeos ni nada así, sino es un programa donde es personalizado para cada persona, porque cada Exacto. persona es diferente. Aparte es muy importante eso, porque en vídeo al final, pues un día lo ves, otro día no lo ves, venga, hoy no me apetece, lo voy a dejar. Y si te comprometes, si sabes que tienes una sesión contigo, que tienes que hacer esos deberes o escuchar ese audio y después tú misma sacar una conclusión de, bueno, pues me ha ido bien o este no me gusta, voy a cambiarlo o tú nos das otros tips diferentes dentro del programa, pues efectivamente es un compromiso, ya no solo contigo, que te estoy pagando un programa, sino conmigo misma, que quiero mejorar mi situación. Efectivamente, Exacto. efectivamente. Vale, pues por aquí nada, nos están agradeciendo esos tips maravillosos que nos has dejado. Vale, pues nada, no sé, si quieres comentar algo más, si no, pues ya finalizamos para que nos Nada, que hagan ya, bien. nada, que ya sabéis que las emociones están ahí y lo importante es tener las estrategias para gestionarlas. Y que siempre, siempre, que no se le olvide a nadie que es suficiente, que somos suficientes. Y de ahí hacia arriba. Únicos, que cada uno Sí, tenemos nuestro poder, está correcto. claro. Vale, pues en este caso, bueno, luego dejaremos en los comentarios tu perfil, de todas maneras, sino también tu página web, Carmen Ballester Coach. Además, Carmen nos deja un regalito dentro de la web, que es un audio de regalo, Ah, que nos sí. ayudará también a sentirnos mejor. Entonces, bueno, pues luego lo dejamos en comentarios para quien quiera probar ese audio, aparte de estos tips maravillosos que nos has dejado y puedan conocerte un poquito más. Pues nada, muchas gracias, Brenda. Ah, muchas gracias a ti por habernos acompañado y por ayudarnos. Mira, Elena es, bueno, www.carmenballestercoach.com. De todas maneras, lo dejamos después en comentarios para que quede el Gracias. enlace Y nada, y y gracias podéis por haber seguir. confiado en mí en ese momento. Muchas Y veces, ya lo sabes, tenemos mucho pendiente. Pues nada, que tengáis un buen viernes todos y a poner en práctica estos tips. buen fin de semana. Gracias. Buen Adiós. fin Adiós. de...